todas, yo soy Ayela. Hola, yo soy Kameli. Yo soy Harumi. Yo soy Asadi. Yo soy Naelia. Y juntas somos las Rojitas Put. Hoy les traemos un recorrido súper interesante por un periodo clave en la historia de nuestro país. Vamos a hablar sobre el primer gobierno del famosísimo Alan García, comprendida entre 1985 a 1990. Y luego daremos un vistazo por el gobierno de Alberto Fujimori, así que agárrense porque esto se va a poner buenísimo. Durante estos años, el Perú vivió momentos muy complicados, con crisis económicas y decisiones políticas que afectaron la vida diaria, y muchas cosas más. Pero tranquilos, les vamos a contar todo de una manera mucho más simple para entender todo lo que pasó. En 1985, el APRA llegó por primera vez al poder, de la mano de nada más y nada menos de un joven carismático, de tan solo 36 años, llamado Alan García Pérez, que se convirtió en el primer presidente más joven del Perú y aprista de la República Peruana. Sin un plan de gobierno claro, García dejó que el pueblo imaginase cómo sería su gestión. Prometió gobernar a todos los peruanos y durante su campaña mostró un partido aprista unido, alejándose de las viejas disputas. Al comenzar su mandato sorprendió con decisiones rápidas y audaces. Según Contreras y Cueto, hasta sus propios ministros se sorprendieron por su estilo fuerte y personal. Al principio, todo parecía funcionar. Las políticas económicas heterodoxas lograron bajar la inflación a un 60% y la popularidad de García estaba en su punto más alto en esos primeros años. Pero cuando su ministra Alba Castro renunció debido a las diferencias que tenía con García, inició el desastre económico. Todo lo que parecía un sueño, poco a poco empezaba a desmoronarse. Exacto. Desde su campaña, García generó grandes expectativas. Prometió mejorar la economía, reducir la pobreza e instalar una reforma social profunda. El pueblo pensaba de que él era el presidente del cambio. Y no es para menos, su popularidad era altísima durante los primeros meses, pero la realidad fue muy distinta. Con el paso del tiempo, la economía comenzó a colapsar. Uno de los problemas más graves fue la hiperinflación. En 1988, la inflación alcanzó hasta el 2.700%. Eso significa que los precios de los productos básicos, como el arroz y la leche, cambiaban de un día para otro. Los intis, que era la moneda de la época, perdieron tanto su valor que ya no se podía comprar lo esencial. La economía del Perú estaba que se tambaleaba. Pero los problemas no solamente eran económicos. En estos años el Perú atravesaba una ola de violencia que crecía rápidamente. El terrorismo causado por Sendero Luminoso y el MRTA estaba generando miedo en todo el país. Hubo atentados, secuestros y asesinatos, afectando tanto a las ciudades como a las zonas rurales, y el gobierno de García no tenía una estrategia clara para detenerlo. Esa falta de un plan efectivo y el caos que existía hizo que la gente perdiera la confianza en su gobierno. Al final, el Perú quedó sumido ante una crisis económica, social y política. Para cuando García terminó su primer gobierno en 1990, su popularidad había ido en picada, y lo que comenzó con una promesa de cambio se convirtió en una gran decepción para la mayoría de los peruanos. Para entender mejor lo que pasó en el Perú durante los años 1990 y 1992, tenemos que hablar de un gobierno tan polémico, el de Alberto Fujimori. ¿Se imaginan vivir con precios que suben cada día y que el dinero en el bolsillo se devalúe cada vez más? Esta era la situación en el Perú durante los años 1990, con una inflación que hacía imposible a los peruanos poder planificar su vida. Según Godoy, una de las primeras medidas más drásticas que hizo Alberto Fujimori fue el famoso paquetazo. ¿Pero en qué consistía este plan? Básicamente era un conjunto de medidas económicas que incluyó la eliminación de subsidios, la liberación de precios y la devaluación de la moneda. ¿Y cuál fue su impacto en la sociedad? Según Godoy, Fujimori había prometido no realizar el shock, el cual impactó fuertemente a las familias peruanas, ya que el precio de los alimentos y del gas se dispararon de un día a otro. Sin embargo, la inflación logró ser controlada, estabilizando la economía peruana. Otra difícil situación que tuvo Alberto Fujimori durante su gobierno fue la lucha contra Sendero Luminoso. Según Godoy, Fujimori quería atribuirse el mérito de la captura de Abimael Guzmán, el cual el autor comenta y plantea de que esto fue obra del Grupo Especial de Inteligencia, más conocido como el GEIN. Sin embargo, Fujimori aprovechó este logro como un éxito personal contra la lucha del terrorismo. ¿Fue esto una decisión para salvar al país o el comienzo de un gobierno autoritario? La memoria y la historia de cada persona aún debaten sobre el resultado y las consecuencias de dichas acciones. Es por ello que en este video vamos a ver una memoria de una persona que vivió durante ese periodo. Para empezar la entrevista, cuénteme un poco sobre usted. ¿Cuál es su nombre, dónde vivía en ese entonces y a qué se dedicaba? Me llamo Víctor Manuel Reboredo Castro. Vivo acá desde el año 1984, estamos en la ciudad satélite Santa Rosa,
que queda frente al aeropuerto Jorge Chávez. Bueno, yo soy un ex miembro de la hoy en día Policía Nacional, antes era la Guardia Civil, pues, ante la unificación que hizo Alan García con las tres fuerzas institucionales. Arroz con quinoa y huevo frito. El señor Víctor nos comentó que uno de los platos que más consumía era este, cuyos ingredientes son una taza de quinoa, una taza de arroz, huevos, aceite y sal al gusto. Ok, entonces tomando en cuenta el contexto de la entrevista entre 1975 y 1992, durante este tiempo ocurrieron diversos hechos históricos como la reforma agraria, la inflación, los paquetazos, el intento de estatización de la banca. Durante estos tiempos difíciles, ¿qué productos o recursos que usaban todos los días empezaron a escasear o subieron mucho de precio y era casi imposible adquirirlos? En sí, la reforma de los precios comenzaron a escasear en el primer gobierno de Alan García. Sí, el primer gobierno de Alan García. Él hizo no un buen gobierno. La verdad que parece que por su juventud, siendo presidente con creo que 29, 30 años, y fue justamente que no quiso pagar la deuda externa y todas esas cosas. Eso hizo escasear las cosas porque los productos, ¿no? Porque él ya no pagaba la deuda externa, ya no teníamos crédito y en sí ya no se podía importar las materias primas que se necesitaban. Eso, ahí fue el primer problema grave que tuvimos con el gobierno de Alan García, su primer gobierno. ¿Y algún producto que recuerde usted que era casi imposible de adquirir o que tal vez el precio era muy elevado? En el primer gobierno mayormente todos los productos fueron al alza, casi todos. Nada, no teníamos nada, no teníamos nada fijo. La inflación se fue pero al cielo. Alberto Fujimori con su ministro de Economía hicieron lo que llamaron, le dijeron, lo llamamos obviamente el paquetazo, decíamos, ¿no? El paquetazo, que por decir que un pan costaba 20 centavos, se fue a 1 sol 20, el kilo de azúcar que costaba, por ejemplo, 2 soles, costaba 10 soles, algo así. Luego de haber puesto la quinoa a remojar, vamos a lavarla muchas veces antes de cocinarla. Esto para quitar ese sabor amargo que pueda tener y ayudar a que sea mucho más agradable consumirla. A finales de los años 80, durante la época de la hiperinflación en el Perú, la quinoa era uno de los alimentos que se cocinaba con frecuencia, ya que era más accesible que otros productos importados debido a su cultivo local. Además de que era nutritiva y resistente, lo que la hacía esencial en tiempos de crisis, cuando el acceso a varios alimentos era muy limitado. Igual como hicimos con la quinoa, lavamos la taza de arroz que tenemos. Primero encendemos la estufa y colocamos una olla con una taza de agua. Como vamos a cocinar una taza de quinoa, usamos la misma cantidad. Para hacer el arroz ponemos una olla y colocamos un poco de aceite. Ahora echamos una taza de agua a la olla. Y finalmente colocaremos el arroz previamente lavado. Acérquense. Cuando el agua esté hirviendo es el momento ideal para agregar la quinoa. Después hay que bajar el fuego a medio bajo, cubrir la olla y dejar cocinar por unos 15 a 20 minutos o hasta que los granos de quinoa absorban el agua y se empiece a esponjar. Y por último colocaremos una cucharadita de sal al arroz. Y retrocediendo un poquito en el periodo de los presidentes, ¿recuerda algo sobre la reforma agraria con Velasco? Mire, yo recuerdo algo de la reforma agraria. Tengo conocimiento de que el gobierno de Velasco hablamos más o menos del 68, sí, que da el golpe de Estado, saca de la UNDTR y lo exilia, lo saca de Perú y se crea la Junta Nacional de Gobierno, liderada por Juan Velasco Alvarado. Y todos eran los militares, de los cuales gobernaron 12 años acá en nuestra patria. Inclusive el Chino Velasco agarró y expropió todas las haciendas azucareras, todas las haciendas productivas, y también en todos los departamentos, capitales, provincias y distritos aplicó la ley del socialismo. El patrón ya no comerá más de tu sudor, decía.
Y en donde vivía sus vecinos o las personas cercanas a su hogar, ¿les ayudaban de alguna manera? Sí, crearon, como dije al comienzo, crearon unas ollas comunes. Entonces algunos alcaldes del distrito apoyaban con alimentos para que la gente vaya a comer ahí. Y la verdad que todo el mundo iba a comer, porque necesitaban alimentarse, no había que comer. Después de 5 minutos, verificaremos que el arroz ya esté listo. Al verificar, si la quinoa ha absorbido todo el agua, eso indica que está lista y es momento de apagar el fuego. Luego de que la quinoa y el arroz estén listos, se pone una sartén al fuego y se le echa un chorro de aceite. Después se revienta un huevo en la sartén y esperamos a que se cocine, para luego echarle sal al gusto. Y a pesar de toda la dificultad que estuvieron pasando ustedes, sus compañeros, las personas cercanas a su entorno, ¿hubo algún momento o algún evento que tal vez le hizo sentir la ilusión de que las cosas estaban mejorando o podrían mejorar o que había un futuro prometedor? Ya, eso fue en el gobierno del ingeniero Fujimori, porque él, después de esta cosa que hemos sufrido, porque era un ajuste de correa de todos los ciudadanos para poder salir de este cataclismo que habíamos tenido, ¿no? De la carestía de cosas y nivelar el Estado que estaba mal, ¿no? Entonces, ¿considera que el primer gobierno de Fujimori fue conveniente para el Perú? Sí. Viéndolo desde el punto o viendo el contexto en el que entró. Perfecto, efectivamente. Es un primer gobierno, yo creo, para mí magnífico, porque recuperamos muchas cosas. ¿Usted recuerda alguna experiencia referente al terrorismo que en el Perú, sucedió en el Perú? No directamente usted, pero por ejemplo algún amigo o alguien que sí haya sido afectado. No, estos señores comenzaron a matar a toda la gente por sus ideas o por su ignorancia también. He perdido mucho la vida, muchos amigos, y he perdido muchos amigos. Parientes también que han sido del ejército y han vivido en las zonas de Ayacucho, Apurímac. Han muerto muchos parientes por parte de mi esposa. ¿Y cómo se sintió usted ante la captura de Abimael Guzmán? Y cuando lo atraparon, pues bueno, al menos se sosegó todo. Se tranquilizó, se podría decir así. Yo ya le vi de otro punto de vista, porque en el fondo lo atraparon y no se veía tan temeroso como lo que había hecho, ¿no? Porque al final el señor pues era como cualquier común y corriente, que él daba las órdenes, él creaba con su gente y el resto ejecutaba pues todas esas maldades que ha pasado. Y relacionándolo un poquito con el primer gobierno de Fujimori, ¿cree que jugó un papel importante para Fujimori en su primer gobierno contra el terrorismo? Bueno, se asesoró bien, estaba bien asesorado, tuvo quizás que a veces salirse del concepto que era de derechos humanos, porque la cosa ya se veía terrible. Uno caminaba por cualquier sitio y explotaba un coche bomba o ponía una bomba por el mercado, por cualquier lugar. Se tuvieron que tomar medidas ya extremas. Sí, creo que se mejoró un poco en su gobierno ¿cómo se llama? De Alberto Fujimori. Damos por finalizado estas preguntas. Muchas gracias por su tiempo y por compartir sus memorias. A usted, va bien, y le deseo muy buena suerte y que sigan los estudios adelante. Pues. Okay. Ahora compararemos las fuentes encontradas con la memoria del señor Víctor. Desde enero de 1986, el aumento del gasto afectó seriamente los precios, especialmente el de los alimentos. ¿Pero por qué ocurrió esto? La demanda creció rápidamente, pero la oferta agrícola no pudo mantenerse al día. Aunque las importaciones podrían haber ayudado, hubo un problema clave. El gobierno, bajo la administración de Alan García, decidió no pagar la deuda externa. Esto resultó en una falta de crédito, lo que complicó aún más las importaciones. Así, las decisiones políticas y los problemas económicos llevó a un aumento descontrolado de los precios, dejando a muchos sin acceso a lo básico. Todas esas cosas, eso hizo escasear las cosas porque los productos, ¿no? Porque él ya no pagaba la deuda externa, ya no teníamos crédito y en sí ya no se podía importar las materias primas que se necesitaban. Eso, ahí fue el primer problema grave que tuvimos con el gobierno de García. El testimonio de Víctor Reboredo reafirma la idea de García sobre el programa de Fujimori como un
una propuesta sin anestesia, incluso peor que el planteado por Mario Vargas Llosa en la contienda electoral de 1990. Víctor testifica la idea de García, quien atribuye la popularidad de Fujimori principalmente a la solución contra la inflación y la lucha contra Sendero Luminoso y el MRTA. En ese contexto, Fujimori se presentó como el salvador de la nación. Godoy, en este caso, no estaría de acuerdo con Víctor, porque plantea que Fujimori quiso atribuirse el mérito de la captura de Abimel Guzmán, cuando en realidad este hecho fue obra del Grupo Especial de Inteligencia GEIN. ¿Y tú viviste esa etapa de nuestro país? ¿Te identificas con la experiencia de Víctor o solo conoces este periodo por lo que has leído y escuchado?